Hola a todos y todas. Hoy les presentamos la tercera unidad del programa, la planeación de los medios. Pero hagamos una breve síntesis de los contenidos que vimos hasta ahora. En la unidad 1 presentamos el concepto de estrategia y los modelos de análisis de tres autores, Drucker, Ansoff y Porter. En la unidad 2 comenzamos con la planeación estratégica según el autor Russell Ackoff. Presentamos el concepto de planeación interactiva y los distintos tipos de fines. Posteriormente, las distintas fases de la planeación y en particular las dos primeras, la formulación de la problemática y la planeación de los fines. Hoy veremos la tercera etapa, la planeación de los medios, correspondiente al punto 3.1 y 3.2 del programa de la asignatura. En particular, en este punto veremos la planeación de los medios, tipos de medios, actos, procedimientos o prácticas, proyectos, programas y políticas, variables controlables, controladas e incontrolables, operación con estas últimas. Y el punto 3.2, elección de los medios, decisiones programadas y no programadas, uso de modelos, tipos y aplicaciones. La bibliografía indicada para este punto del programa son los capítulos 8 y 9 del libro de Ackoff, Planeación de la empresa del futuro, y el capítulo 2 del libro de Herbert Simon, el contenido correspondiente al proceso de decisión y tipos de decisiones, temas vistos ya en la asignatura Principios de Administración. Para Ackoff, en la planeación de los medios cerramos la brecha de planeación, es decir, esa brecha que se establece entre el escenario de referencia y el diseño idealizado. ¿Cómo lo haremos? Estableciendo los diferentes medios, es decir, las alternativas, con las que vamos a tratar de alcanzar los fines especificados. En esta etapa de la planeación, lo que hacemos entonces es diseñar los medios para acercarnos al fin deseado. Ackoff dice que un medio es algo que produce un resultado deseado o permite acercarme a él. En el ejemplo que venimos desarrollando sobre la pandemia del coronavirus, si el fin deseado es detener el contagio de la enfermedad en nuestro país, diseñar los medios implica determinar qué acciones, que son los medios, llevaremos adelante para evitar el contagio en el país. ¿Qué tipo de medios se pueden plantear? El autor plantea diferentes tipos, desde los más sencillos, que implican una sola acción o una serie de acciones, hasta aquellos más complejos, como los que muestran un sistema de proyectos, es decir, los programas. Finalmente, las políticas, que no son un medio, sino que son guías que nos orientan en la selección de los medios. Veamos ahora algunos ejemplos de medios recurriendo al caso del coronavirus que venimos viendo en las clases anteriores. Allí se determinó la planeación de los medios y se indicaron algunos medios que fueron seleccionados. Por ejemplo, dictar el DNU, que establece el aislamiento social preventivo de manera obligatoria en todo el territorio nacional, sería un ejemplo de acto, ya que es una acción que requiere poco tiempo de ejecución. Promover la concientización sobre las medidas de higiene y prevención a través de los medios masivos de comunicación podríamos clasificarlo como una práctica, ya que es un acto frecuentemente repetitivo o una serie de acciones. Establecer medidas de ayuda económicas a los sectores más vulnerables y afectados a través de bonos, subsidios, etc., podríamos tipificarlo como programa o proyecto. Y mejorar la capacidad del sistema sanitario para poder hacer frente al pico del brote viral, podríamos tipificarlo como un programa, dado que si consideramos la construcción de 8 hospitales modulares de emergencia, cada uno de ellos como un proyecto, entonces esta acción de la construcción de 8 hospitales podríamos considerarla como un conjunto
de proyectos, es decir, un programa. Ya sabemos que la brecha de planeación se cierra formulando los medios. Que esa formulación sea creativa depende de la manera en que se comprenda en qué consisten las decisiones. Decidir es seleccionar los valores cuantitativos o cualitativos de entre dos o más variables. Dichas variables pueden ser de tres tipos: controlables, influenciables e incontrolables. A su vez, estas tres pueden ser relevantes o no. Las variables controlables las encontramos en general en las organizaciones. Es el grupo de variables relevantes sobre las que se tiene control. Por ejemplo, el personal en una organización es una variable que puedo controlar, ya que puedo establecer su valor. Esto es, puedo decir la cantidad de empleados que contrataré. Las variables influenciables las encontramos en el medio ambiente transaccional, es decir, el que está más próximo a la organización, sus clientes, proveedores, competencia, entre otros. Son el grupo de variables relevantes sobre las que se puede tener influencia, pero no control. Por ejemplo, la demanda de un producto depende del precio y de las necesidades del cliente. Por último, las variables incontrolables se encuentran en el medio ambiente contextual. Son el grupo de variables relevantes sobre las que no se tiene control. Por ejemplo, el clima es una variable incontrolable. Pensemos en nuestra ciudad como destino turístico y cómo el clima puede afectarla negativamente, dado que es una variable que no podemos controlar. Enunciado anteriormente, dijimos que cerrar la brecha entre el escenario de referencia y el diseño idealizado es el problema que trata de resolverse en el proceso de planeación. Eikhoff dice que para hacer frente a cualquier tipo de problema debemos ser creativos y evitar las restricciones autoimpuestas que surgen como respuesta a 4 preguntas. ¿Cuáles son las variables relevantes? ¿Cuáles variables pueden controlarse y cuáles no? ¿A cuáles restricciones están sujetas estas variables? ¿Y cómo interactúan las variables para producir el resultado? Expliquemos cada una de estas preguntas. ¿Cuáles son las variables relevantes? En principio, vamos a decir que una variable relevante es aquella que puede tener un efecto sobre el resultado final. Se pueden aumentar el número de variables relevantes que se van a considerar intentando cerrar la brecha de planeación del siguiente modo: ampliando la participación en la formulación de los medios. Por ejemplo, volviendo al caso del coronavirus, a fin de tomar decisiones respecto de las acciones a seguir, es decir, de qué medios, de qué alternativas se van a elegir, el presidente de la Nación conformó un comité de expertos que lo asesora. Además, consulta a su gabinete, a los gobernadores y a los intendentes. Otra opción sería generar una atmósfera que aliente y apoye propuestas poco convencionales e imaginativas. Esto entonces haría que surgiesen nuevas variables relevantes. Y por último, considerar lo que puede hacerse en el sistema contemplándolo como un sistema mayor que incluya al que tiene el problema. La segunda cuestión refiere a cuáles variables pueden controlarse y cuáles no. Si se pueden controlar o influir en variables que se consideraban incontrolables, se pueden desarrollar medios creativos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, disminuyendo la sensibilidad hacia las variables no controlables, influyendo por medio de incentivos o controlar por medio de la colaboración. Si retomamos el ejemplo de coronavirus, el grupo de personas voluntarias que trabaja en los barrios carenciados, llevando alimentos y cumpliendo una tarea de docencia, explicando a los ciudadanos las normas de higiene y seguridad, es una forma de controlar a través de la colaboración. La tercera cuestión es: ¿a cuáles restricciones están sujetas estas variables?
están sujetas a algunas que parecen obvias y otras que se suponen impuestas, aunque generalmente no lo son. Son autoimpuestas. Muchas veces, al tener que definir los medios, se nos hace difícil pensar alternativas válidas por las restricciones que ponemos a nuestro pensamiento. Eso evita que seamos creativos. La cuarta y última pregunta refiere a cómo interactúan las variables para producir el resultado. Las decisiones se basan en supuestas relaciones causales entre las variables. Podemos analizar dos tipos de relaciones entre las variables. Las relaciones descriptivas se usan predictivamente y podemos ver a través de las correlaciones. El hecho de que exista una correlación entre las variables no significa que exista una relación causal entre ambas. En cambio, en las relaciones explicativas, que son de tipo causal, allí sí, al planear, se busca modificar resultados. Uno debe centrarse entonces en ese tipo de relaciones, en las relaciones de tipo causales, es decir, que pueden explicar. Estas relaciones de causa-efecto son las que se usan entonces para evaluar los modelos.